Hola, ¿cómo están? Les traigo este número, el nuevo número del fanzine veracruzano Into the Frozen Shadows, es el número 12 y en esta ocasión les voy a presentar una breve reseña del fanzine. Quédense. Bueno, hace unas pocas semanas recibí este fanzine junto con unos números anteriores que me hizo llegar, que ahorita también se los voy a reseñar. Viene siendo el número 6, el número 7 y el número 11 de este fanzine, pero voy a empezar por el último, que es el más importante y creo que es el mejor que ha sacado a la fecha. Bueno, este fanzine es fotocopiado, no es impreso, entonces es hecho en fotocopias y la portada es de color gris, viene numerado. A mí me mandó la copia número 12. Tiene un diseño, los acerco ahí, propiamente de fanzine. A veces trae unos diseños un tanto caóticos, que es precisamente como aquí. Precisamente de lo que se trata un fanzine, no siguiendo las pautas de un diseño profesional de revista. Trae diferentes bandas que no me las he aprendido, ahorita se las voy a decir. Las bandas que presenta aquí es Murderer, Doña Calavera, Infested. Es un Infested nacional, no es el Infested europeo. Omagar, algo así. Y una entrevista al bajista de Transmetal, Lorenzo Partida, de sus producciones que ha sacado de solista y creo que también como de escritor, algo así. Traen también entrevista a la banda de Composing Serenity y a Lesbian Tribune Skirt. Trae las mismas, ya trae unas reseñas de siempre, o sea, en todos los fanzines siempre las presenta, reseñas y unas secciones, perdón. Las secciones ya preestablecidas, que son reseñas a demos, a CDs y a fanzines. Y algo que me gusta a mí de este fanzine es la sopa de letras que trae. Se me pasó ahorita aquí. Es esta. Que en esta sopa de letras, pues pueden ustedes buscar bandas, o aquí les dice cómo está, ¿no? Entonces, pues lo interesante es el trabajo de cómo lo diseña, ¿no? Para que se diviertan llenándolo y buscando esas bandas. Bueno, este fanzine, no sé su costo. Aquí abajo les voy a dejar la dirección de Héctor Martínez, el editor que les digo que es de Veracruz, donde le pueden escribir y contactarlo. Igual les dejo su red social de Facebook para que le pregunten cuál es su costo y con el envío y lo apoyen. Y apoyen estos fanzines que siguen saliendo todavía. Ahora sí que al pie del cañón, después de tantos años, seguir editando un fanzine en físico, pues tiene bastante mérito. Y creo que el hecho de escribirle, de apoyarlo, de comprarlo, creo que es un aliciente a él a continuar haciendo su trabajo. Bueno, les presento el otro número, el número 11, es el número anterior, que es de diciembre de 2021. O sea, sé que de este a este se tardó casi 4 años. Este viene siendo la portada como se ve, color amarillo. Es igual fotocopiado, numerado. Este que me mandó es el número 37. Básicamente es igual. El mismo diseño. Propiamente les digo de un fanzine underground, subterráneo, con un diseño un poco más inclinado hacia el black metal. El diseño, no tanto todas las bandas que trae. Si bien trae como una temática de black metal, un diseño así más oscuro, no todas las bandas que presenta son black metal. Sí tienes variedad de grupos. Y en esta ocasión, en este número, las bandas que presenta viene a ser Morbid Funeral, Ghost Digger, Stone Demons
Doom of Nothing, Canive, Necrocabalins Vomitorium, y aparte de pues las secciones que ya les había dicho, reseñas de demos, de discos y de fanzines y la clásica sopa de letras. Les paso el siguiente número. El número 7 es este, que en la portada viene pues la portada del disco de Mortician. Este sí viene totalmente, no trae la portada color. Igualmente es numerado. Este, por lo que le alcanzo a ver, es la copia número 70. Trae el mismo diseño que ya está preestablecido en todos sus fanzines. Básicamente de número a número lo que vienen cambiando son pues las bandas. Ya está muy preestablecido, pero aquí hay algo que yo quiero mencionar. Yo les podría mostrar aquí, y lo voy a hacer así rápido, el fondo de las reseñas. No es de que yo me espante, no es de que lo considere mal, pero este fanzine es de marzo del 2010. Tal vez por el tiempo o por la época, a lo mejor por la edad que tenía el editor, no sé. Para mí, y no quiero decir que es los tiempos actuales, pero yo considero que no tiene caso mostrar imágenes de mujeres desnudas y sexualizar a la mujer, porque no tiene caso. Simplemente en otros fanzines que lo he visto no le veo el caso. Ese es el caso que, por decir, yo no puedo mostrar esto aquí, porque Facebook y aquí donde estoy haciendo el video en YouTube, me lo censura. Y en Facebook me detecta rápidamente las imágenes. El punto no es ese, el punto de la censura. El punto es qué caso tiene si estamos presentando un diseño como esto de un fanzine underground, brincar a un diseño que francamente parece una revista pornográfica. No le veo sentido. Para mí se pierde totalmente la esencia de lo que estamos presentando o tratar de presentar de música underground, de metal underground, y que tienen que ver mujeres desnudas y sexualizar esa condición de las mujeres, ¿no? Entonces me tengo que brincar varias hojas, volver a presentar esto, y luego hay algo que yo vi aquí pasa lo mismo en las reseñas de los fanzines. Lo voy a poner aquí tapando. ¿Qué caso tiene? O sea, aquí está la cabeza de la mujer, de la chica, y bajarlo y todo no le dio el sentido. Si es por tratar de motivar o de mostrar algo, es que no lo entiendo. Si se supone que a lo mejor lo van a consumir puros hombres, entonces es algo discriminativo hacia las mujeres, ¿no? Porque entonces no pone hombres desnudos pues mostrando todo, porque también hay mujeres que consumen el metal. Es una parte aquí que yo lo siento, un tanto sexista el fanzine, que ya en el último número no lo hizo. Esto estamos hablando que es del 2010, este fanzine tiene 15 años que salió. A lo mejor ya fue cambiando la forma de pensar del editor, espero que así sea. Y por decir, le voy a tapar también. Aquí atrás hay otra foto de otra chica desnuda, que no le veo el caso. O sea, de repente parece que yo estoy viendo una revista de estas de pornografía viejas de los 70s, 80s. Y aquí, por decirte, esta foto la noto de que la puso nada más de relleno. O sea, si el caso era ocupar espacio, pues hay fotos de bandas o una foto más grande, modificar tu diseño de la revista, ¿no? ¿Qué caso tiene estar haciendo esto
que para mí le rompe toda la esencia de, pues, de lo que estamos leyendo, ¿no? Bandas de metal nacional, bandas undergrounds, bandas tensas, aunque sean de pornogore o de grindcore o lo que viene, no le veo el caso estar mostrando eso. Bueno, en este caso, en este número 7 las bandas que presentó fue War and Carnage, creo, Clismaphiliac, Picto, White Sanders, Horrified, Oxidative Razor, a ver si puedo leerlo, Psicomotosis Sadinecrotitis, algo así, Empire Darkness. Bueno, ese es mi punto de vista. Al final de cuentas, puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, o si ustedes lo tienen, pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero yo digo, estamos hablando de un fanzine de metal underground y no de una revista de no por. Pues para eso mejor vemos esas revistas, ¿no? Bueno, el siguiente número que les presento es el número 6. Este número es de febrero del 2009. Ya tiene 16 años. Las bandas que presenta viene siendo Dark Eden, Black Angel, Raped God, Caput Martum, Valkyria y una entrevista al dueño de Asemer Dots Records. Las clásicas secciones de reseñas de demos, discos y fanzines. Se los voy presentando. Este ya venía también igual numerado. Este es la copia número 99. Inicia con la sopa de letras. Y les digo, puedo decir, aquí trae este diseño, underground, la entrevista al dueño de Asemerdot Records. Volviendo, es que le estoy viendo desde antes porque no quiero mostrar. Aquí también traía chicas desnudas y pues no le veo el caso de estar aquí. Esto viene underground y dar el paso a la siguiente hoja donde hay mujeres desnudas. ¿Qué caso tiene? O sea, vamos, si yo estoy pensando en la música, en lo que me está diciendo una entrevista, sea el dueño del sello, sea la banda y todo, y volteo y a la siguiente digo, ¿y esto? O sea, hace que se me olvide, no sé, simplemente no veo el caso. Me tengo que brincar las hojas totalmente. Bueno, ya llegamos acá, sigue siendo el diseño del fanzine, Raped God. Algo que yo no entiendo que tiene que ver, si estamos hablando de Raped God y bandas underground, no veo que tiene que ver esta imagen aquí de Megadeth. No es porque esté en contra de Megadeth, pero Megadeth ya es totalmente comercial y es un producto del mainstream al máximo nivel. Entonces igual podría meter aquí pues aunque se enojen, puede ser a Marilyn Manson o a un reggaetonero. Al final de cuentas, no veo por qué estar apoyando este tipo de bandas que reciben todo el apoyo del mundo y que le rompe toda la estructura al fanzine que llevaba de underground, ¿no? Ahora, si la cuestión era llenar el espacio por falta de información, pues modificar el texto, ¿no? A lo mejor hacer las letras un poco más grandes, más espaciadas, o por decir, si estás presentando a esta banda con su foto, pues hacerla más grande, no meter a estos pinches patéticos. Y luego, bueno, ya no digo, pero me da coraje. No por el fanzine, sino pinche banda pestosa. Ay, a ver, muestra esto. Les digo que no puedo mostrar porque luego sale pura porno. Eso, ni siquiera lo puedo mencionar aquí, porque si lo menciono, me lo censuran estas plataformas que se espantan de todo. Bueno, yo creo que si le compran a Héctor 2 o 3 números, pues lo apoyan mejor.
les vuelvo a dejar aquí la recomendación, la dirección de donde lo pueden contactar y apoyar, porque en cierto momento están apoyando el trabajo que él realiza, pero también se están dando por enterados de bandas, pues ya que salieron hace unos años, bandas nacionales y bandas extranjeras, o bandas actuales, por medio de un fanzine netamente underground, que no faltará el que diga, pues lo puedo ver aquí en YouTube. Pues sí, pero creo que es diferente el sentimiento, diferente la forma de apoyar. A lo mejor te crea en esto de que hay mucha gente que anda carente de una identidad. A lo mejor apoyar este tipo de fanzines te puede dar una pertenencia a un movimiento músico, cultural, que floreció hace muchos años, ¿no? Yo he dicho ya que acabó, pero a lo mejor yo me trago mis palabras porque aquí está esta muestra de que no ha acabado. Que hay muy poca gente que consume fanzines, pero todavía hay gente que tiene ganas de hacerlo y le inviertes dinero, tiempo, dedicación, su trabajo de hacer esto porque es algo que él cree. Y si tú crees que en lugar de estar consumiendo puros grupos ya en Spotify, y a lo mejor tú piensas que te da pertenencia traer una playera de Megadeth o de cualquier banda X y ser ya, tú piensas que perteneces a algún movimiento, ¿no? Pero finalmente ya todo eso es algo que yo lo veo totalmente del mainstream comercial. No creo que te dé una identidad, pero si apoyas este tipo de trabajos, creo que sí obtienes una identidad como alguien que pertenece a un movimiento underground. Y ya, me callo. Compren este fanzine Into the Frozen Shadows y nos vemos. Esto fue todo.